Coronavirus, la pandemia. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo se transmite? ¿Qué puedo hacer para protegerme y prevenir la propagación de la enfermedad? Nuevo padecimiento que ha encendido las alarmas de los sistemas de salud. Coronavirus, la pandemia. ¿Cómo le va? Bienvenido a un programa más de Coronavirus, la pandemia. Le recordamos que esta es una producción de la Universidad de Guadalajara que se transmite desde el foro de Canal 44, la señal de todos, y que llega a México y América Latina gracias a la señal de las televisoras públicas que se suman a esta emisión. Queremos saludar con gusto también a nuestra audiencia en Radio Universidad de Guadalajara e invitarles para que se pongan en contacto con nosotros a través de nuestras cuentas en Twitter y Facebook, @Canal 44 TV, o a través de WhatsApp en el 33 22 42 06 90. Hoy hablaremos de la importancia de la imagenología en tiempos de COVID, las radiografías, los rayos X, como también se conocen, tan importantes durante esta pandemia y específicamente porque con ello se puede observar los posibles daños pulmonares que puede dejar COVID-19 en algunos de los pacientes. Le diremos también que la Unión Europea arrancó ya las pruebas para conectar aplicaciones de rastreo de COVID-19. Le estaremos contando de qué se trata esto. Y también, hablando de las radiografías, las imágenes torácicas con radiografía de tórax son clave para el diagnóstico y tratamiento de COVID-19. Hace 15 días, las autoridades sanitarias actualizaron los criterios de clasificación operacionales para el diagnóstico del nuevo coronavirus. Le estaremos hablando también de este tema. Y el reporte vendrá hoy desde Honduras. Nos estarán contando nuestros compañeros reporteros cuál es la situación actual en este país. Vamos a nuestra pieza introductoria. Es nuestra compañera Isaura López Villalobos quien nos presenta el reporte. En la paradoja de realizar estudios o no de pruebas a toda la población para detectar el virus SARS-CoV-2 para prevenir enfermedad-muerte por COVID-19 y evitar un alza de contagios, resulta similar el realizar radiografías para identificar daño pulmonar por neumonía relacionada con el nuevo coronavirus. Aunque la enfermedad puede presentarse de forma leve, moderada y grave, es importante realizar estudios específicos para evitar daño pulmonar. Sin embargo, el mundo da cuenta que un porcentaje importante de las 926,000 personas que perdieron la vida no tuvieron acceso al sistema sanitario. En esta emergencia de salud pública de interés internacional, los casos de neumonía se han elevado debido a que el sistema respiratorio es el más afectado. La primera prueba que se solicita es una radiografía de tórax. En la epidemia por COVID-19 resulta oro puro las pruebas PCR y las tomografías computarizadas de tórax para identificar al virus que envuelve al planeta sin control, dejando hasta hoy más de 29,145,000 personas afectadas en su sistema pulmonar coronario. De acuerdo a un estudio publicado en el Centro Nacional para la Información Biotecnológica, cuyo objetivo es identificar las características de la neumonía viral rápidamente progresiva en las pruebas de imagen, entre los hallazgos patológicos de la tomografía computarizada de tórax se señala que puede aparecer la enfermedad antes que los síntomas y ser diagnosticada en pacientes con falsos negativos iniciales en PCR. El estudio concluye que la tomografía computarizada de tórax es una herramienta muy valiosa para diagnosticar la infección por COVID-19, tanto en la valoración inicial de la afectación pulmonar como para su seguimiento. Asimismo, para identificar daño pulmonar se realizan varias pruebas para medir el aire y la rapidez del mismo a fin de identificar los síntomas de un problema respiratorio. Entre estos, como el medir la capacidad del aire de los pulmones y la cantidad que se queda después de exhalar lo más posible, medir el oxígeno y otros gases que pasan de los pulmones al torrente sanguíneo. En tiempos de COVID-19, toda gama de estudios son valiosos para prevenir daño pulmonar, como es la radiografía de tórax para evaluar la gravedad de pacientes que llegan a hospitales de forma grave. Isaura López Villalobos.
Gracias, Isaura, por esta pieza introductoria. Vamos ahora a Ginebra, Suiza, sede de la Organización Mundial de la Salud. Nuestro compañero Antonio Broto, corresponsal de la agencia EFE, nos presenta la información. Antonio, te saludamos y te escuchamos. Adelante con el reporte. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Belén. Buenos días a todo el auditorio de Canal 44. Los casos de COVID-19 a nivel planetario rozan hoy los 29 millones, mientras que las muertes se elevan a más de 923.000, según las cifras que maneja la Organización Mundial de la Salud. Al actual ritmo de contagios, a finales de este mes de septiembre se podría alcanzar la triste cifra del 1.000.000 de muertes globales en la pandemia. América se aproxima a los 15 millones de contagios y se mantiene como la región más afectada, aunque preocupa también la situación del sur de Asia, con 5,4 millones de casos y un fuerte aumento de las infecciones diarias en países como la India. En las jornadas de ayer y hoy se ha debatido mucho en Ginebra el impacto que la pandemia de coronavirus está teniendo en las libertades fundamentales de todos los ciudadanos del planeta, dado que este tema se ha incluido en la agenda del actual Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. En este sentido, el director de la OMS para Emergencias Sanitarias, Mike Ryan, aseguró que el acceso global a los servicios sanitarios durante la actual pandemia en muchos casos no ha sido justo y ha existido discriminación por razón de edad, posición social, sexo o etnia. El experto irlandés destacó especialmente la forma desproporcionada en la que la pandemia ha afectado a los más mayores y aseguró que la COVID-19 ha robado toda una generación de sabiduría. Ryan subrayó que cada Estado tiene la responsabilidad legal de brindar cuidados sanitarios a cada uno de sus ciudadanos en un momento en el que solo se puede vencer a la epidemia si nadie queda atrás, incluyendo mujeres, niños, migrantes, refugiados y personas en prisión. El experto de la OMS también denunció que en la lucha contra la pandemia muchos trabajadores sanitarios se han visto obligados a luchar contra el coronavirus sin el adecuado equipamiento de protección o la formación necesaria contra epidemias, por lo que reiteró la necesidad de que estos soldados en la primera línea del frente sean mejor protegidos. Reportó desde Ginebra Antonio Broto para el programa Coronavirus, la pandemia. Muchas gracias, Antonio. Preguntarte solamente y muy brevemente si la Organización Mundial de la Salud ha dicho algo en días recientes respecto al que parece ser el nuevo epicentro de la pandemia, Antonio, y nos estamos refiriendo a la India. Aquí en Ginebra no se ha mencionado en los últimos días específicamente el caso de la India, pero desde luego que ahora mismo es el sitio que más preocupa en cuanto a números, porque ya se rozan los 100.000 casos diarios. También al ritmo actual, en pocas semanas podría convertirse en el país más afectado, superando a Estados Unidos. Y desde luego que la India, como Latinoamérica, Estados Unidos y otros epicentros, pues preocupa mucho en la OMS. También hay que decir que la India es uno de los lugares clave para luchar contra la pandemia, porque también sería seguramente el sitio donde más vacunas se fabricaran cuando se descubra una vacuna eficaz contra el coronavirus, ya que es un lugar con mucha tradición de fabricación de vacunas. Claro, sin duda alguna. Antonio, como siempre, un gusto escucharte y saludarte. Hasta pronto. Igualmente, Belén, un saludo para todos. Gracias, es nuestro compañero Antonio Broto, corresponsal de la agencia EFE en Ginebra, Suiza. Saludamos al doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, infectólogo. Doctor, ¿cómo le va? Bienvenido. ¿Qué tal, Belén? Buen día, qué gusto saludarte. Igualmente, doctor, este dato que nos dejaba Antonio Broto sobre la India, un país con mucha tradición en la fabricación de vacunas, doctor. Y en la fabricación de medicamentos. En las últimas décadas, la India se ha posicionado como un importante país para el desarrollo de productos farmacológicos, pero además también en áreas de investigación clínica. Sorprendentemente, lo que había sido potencia en Estados Unidos, en Europa, etcétera, esas potencialidades han empezado a llegar a diferentes países y la India es uno de ellos. De hecho, existen muchos fármacos en países de América Latina que vienen de importación a partir de la India y además de muy buena calidad.
y además a precios muy competitivos. Entonces, pues la India seguramente va a tener mucho que aportar en relación a fármacos y vacunas. Claro, y lo decíamos un poco la paradoja, porque hoy por hoy se están convirtiendo en el nuevo epicentro de la pandemia, con una población también muy gigante, grande, hay que decirlo, ¿no, doctor? Claro, pero además me parece que la India sí ha adoptado una política de realizar pruebas a gran escala, pruebas de laboratorio que si bien les han generado una numeralia muy grande en cuanto al número de casos de personas infectadas por COVID-19, identifica cómo, Belén, tienen una letalidad baja. No sé si has reflexionado al respecto. Es de las letalidades más bajas que hay en el mundo. Mi hipótesis es que precisamente por el número de pruebas que están realizando y la alta proporción de personas que están detectando infectadas con COVID-19, bueno, los fallecimientos en contraposición o en esa relación pues son mucho menores y nos da una letalidad baja en la India. Sí, y doctor, parece ser, como usted bien lo dice, que han logrado de alguna manera, si bien hoy por hoy tienen un número importante de casos, han logrado relativamente controlar el número de contagios. Según el último dato, en la India se reportaban 492,000, puede ser, 600 casos infectados. Sí. Y bueno, pues estas cifras son las que ha difundido recientemente la Organización Mundial de la Salud. Se coloca hasta hace algunas horas, creo que ya muy por debajo, más bien ligeramente abajo de Estados Unidos. Efectivamente, sí, ha desplazado ya incluso a Brasil. A Brasil. Está en el segundo lugar, pero insisto, su letalidad es baja y creo que es porque están realizando un número mayor de pruebas, lo que da un mayor número de personas detectadas y al comparar entonces o al hacer la relación de las fatalidades con respecto a los detectados, pues se encuentra una letalidad baja. Así es, doctor. Vamos a hacer nuestra primera pausa, si le parece, para entrar ya de lleno al tema que hoy nos ocupa. Con todo gusto, Belén. Vamos a la pausa. Le recordamos las formas de hacer contacto, @canal 44 TV en Twitter y Facebook, o nos pueden mandar mensajes en WhatsApp al 33 22 42 06 90. Volvemos. Hablábamos ya al inicio de este programa de la importancia que tienen hoy por hoy los recursos como las radiografías, particularmente las de pulmones, que pueden ayudar a encontrar daños provocados precisamente por COVID-19. ¿Puede usted imaginar que con una radiografía económica, rápida, inolora y accesible para casi todas las regiones se puede detectar este virus? Vamos al siguiente reporte. Las imágenes torácicas con radiografía de tórax y TC son herramientas clave para el diagnóstico y el tratamiento de la enfermedad pulmonar, pero su papel en el tratamiento de COVID-19 no se ha considerado dentro del contexto multivariable de la gravedad de la enfermedad respiratoria, la probabilidad previa a la prueba y los factores de riesgo de progresión de la enfermedad. La Sociedad Fleischer publicó en un documento de consenso recomendaciones de acuerdo con diferentes escenarios. Para abordar este déficit, un panel multidisciplinario compuesto principalmente por radiólogos y neumólogos de 10 países con experiencia en el manejo de pacientes con COVID-19 en un espectro de entornos de atención médica, evaluó la utilidad de las imágenes en 3 escenarios que representan diferentes factores de riesgo, condiciones de la comunidad y recursos. 1. Las imágenes no están indicadas en pacientes con sospecha de enfermedad por COVID-19 y características clínicas leves, a menos que esté en riesgo de progresión de la enfermedad. 2. La obtención de imágenes está indicada en un paciente con COVID-19 y empeoramiento
tratamiento del estado respiratorio. Y 3, en un entorno de recursos limitados. Las imágenes están indicadas para la clasificación médica de pacientes con sospecha de COVID-19 que presentan características clínicas de moderadas a graves y una alta probabilidad de enfermedad antes de la prueba. La Sociedad Fleischner es una sociedad médica internacional y multidisciplinar de radiología torácica dedicada al diagnóstico y tratamiento de enfermedades del tórax, informó Rocío López Fonseca. Gracias, Rocío. Antes de retomar este tema central, vamos a la siguiente pieza informativa. La Unión Europea arranca las pruebas para conectar aplicaciones de rastreo de COVID-19. República Checa, Dinamarca, Alemania, Irlanda, Italia y Letonia iniciaron pruebas con aplicaciones de rastreo para que puedan comunicarse entre sí mediante un núcleo central como una forma de frenar la COVID-19 en los viajes diarios entre países. La Comisión Europea dio a conocer que las aplicaciones de estos países, que son similares en el diseño, fueron seleccionadas para el plan de conectar con el servidor de prueba. Los usuarios podrían notificar un caso o saber si han estado cerca de una persona con COVID, y en caso de tener éxito, esta herramienta digital podría arrancar en octubre. Se trata de un esfuerzo por generar información y orientar a los usuarios, viajeros entre países, que en la nueva normalidad pueden frenar la propagación del SARS-CoV-2. El comisario europeo de Mercado Interior, Thierry Breton, dijo que muchos Estados miembros han implementado aplicaciones nacionales de alerta y rastreo de contactos. Este lunes, el director de la Organización Mundial de la Salud en Europa, Hans Klug, dijo a AFP que la pandemia de la COVID-19 será más dura en octubre y noviembre porque podría aumentar la mortalidad, informó Elizabeth Ortiz. Gracias, Elizabeth, por esta información. Doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, me parece que podría ser un buen punto para iniciar la charla, explicar cuántos tipos de estudio hay para revisar. En este caso, vamos empezando por pulmones, que digamos es el órgano que se ha comprobado ataca con mayor dureza este virus. Bueno, las radiografías simples de tórax son una herramienta muy valiosa para evaluar a pacientes con sospecha de COVID-19. La cápsula informativa de Rocío López Fonseca fue muy interesante porque nos habló de un consenso en el que se ha identificado qué pacientes con COVID-19 idealmente deben ser sometidos a estudios radiográficos. ¿Y por qué existen este tipo de consensos? Porque, por un lado, debemos ser muy eficientes en el uso de los recursos, por otro lado, debemos tener mucha eficacia en la toma de decisiones clínicas para la mejor atención de los pacientes. Si a todos los pacientes con COVID-19 o con sospecha de COVID-19 les realizáramos una radiografía de tórax, entonces habría un dispendio de recursos gigantesco sin haber dicha necesidad. Entonces, en este consenso se sugiere que solamente aquellos pacientes con síntomas de moderados a graves, no se diga en pacientes críticos, se deben realizar estos estudios de imagen. Es decir, aquel paciente que tiene mucha fiebre, que tiene tos, que tiene dificultad para respirar, ese paciente tiene de manera muy clara una indicación para realizar estudios de imagen. Como de igual manera, hay pacientes casi asintomáticos con COVID que, recordemos, al realizarles oximetrías tienen hipoxemias detectadas a través de oximetrías asintomáticas o poco sintomáticas. Esos pacientes tienen también indicación de estudios radiográficos, porque ahí podemos detectar el inicio de un proceso neumónico, una neumonía, que sabemos que son neumonías intersticiales, y enseguida vuelvo a ese punto, y porque eso nos va sirviendo para monitorear la gravedad de la enfermedad y para la toma de decisiones adicionales. Por ejemplo, la utilización de dexametasona, un corticosteroide antiinflamatorio que sabemos que ha modificado importantemente la morbilidad y la mortalidad de los pacientes con COVID-19. Estos pacientes que empiezan a tener infiltrados pulmonares importantes y que además están
hipoxémicos, menos de 92 en oximetrías de pulso, son pacientes que muy posiblemente ya deban recibir dexametasona, porque son estos que están evolucionando a una forma más grave de la enfermedad. Pero los pacientes que están con pocos síntomas, insisto, pueden no requerir ningún estudio de imagen y menos aún, como hemos platicado aquí de acuerdo a los consensos de la Organización Mundial de la Salud, menos aún la utilización de corticosteroides, como el caso de dexametasona. Hablé de la radiografía de tórax, pero hay otros estudios con un poco mayor sofisticación, pero que además son más sensibles y específicos. El caso, por ejemplo, es el de tomografía axial computarizada de tórax. En la tomografía axial computarizada de tórax, uno puede identificar más tempranamente este tipo de hallazgos pulmonares, pero además con mayor detalle, porque si bien en la radiografía simple de tórax tú tienes una imagen, digamos, en primera dimensión, en la tomografía axial computarizada de tórax tú tienes imágenes incluso en tercera dimensión y ves la extensión de las lesiones, la profundidad de las lesiones, son cortes a cada medio centímetro, incluso si se quiere tener un multicorte en el estudio para identificar muchos más detalles, pero además hay otro aspecto interesante. La tomografía axial computarizada nos visualiza, por ejemplo, el área cardíaca y particularmente el pericardio, nos ayuda a identificar si un determinado paciente, además de las lesiones pulmonares, está desarrollando, por ejemplo, derrame pericárdico, lo cual puede ocurrir en los casos de COVID-19 que tienen pericarditis. Y otro aspecto clave, por ejemplo, en la tomografía axial computarizada, es que nos permite identificar lesiones tempranas de fibrosis pulmonar en aquel paciente que lamentablemente puede estar evolucionando a ese tipo de secuelas. Que si es superior la tomografía axial computarizada de tórax, definitivamente sí lo es, por encima de una radiografía posterior, anterior o lateral de tórax, dependiendo el caso, pero que si la radiografía de tórax es mucho más económica y accesible para la mayor parte en el mundo, efectivamente lo es, mucho más que la tomografía axial computarizada de tórax. Eso es en cuanto a estudios de imagen pulmonares. Bueno, Belén, posiblemente habría que comentar un estudio más que en algunas circunstancias estamos utilizando, y me refiero a tomografías axiales computarizadas de tórax, pero utilizando medio de contraste. Esto es de utilidad, por ejemplo, en aquellos pacientes en donde tenemos alguna sospecha de tromboembolismo pulmonar. Recordemos que COVID-19 es una patología de inicio infecciosa, pero que de esa infección surge una respuesta inmunológica muy severa, una respuesta inflamatoria muy importante y también una respuesta inmunotrombótica importante en pacientes graves, lo hemos comentado aquí con mucho detalle. Y en esa fase inmunotrombótica hay pacientes que han sufrido la complicación conocida como tromboembolismo pulmonar. Bueno, en esas circunstancias, cuando los clínicos sospechamos que puede estar ocurriendo, la tomografía axial computarizada, pero utilizando medio de contraste para ver lo que conocemos como angiotomografía, es decir, para ver los vasos sanguíneos pulmonares, es de mucho mayor valor que una tomografía simple o que una radiografía simple de tórax. Doctor, y usted ya lo explicaba, es un indicio, o más bien estos estudios le pueden dar a los médicos pues, los indicios de por dónde caminar en el tratamiento del paciente, doctor. Claro, si por ejemplo en un estudio de angiotomografía pulmonar encuentras evidencia de tromboembolia pulmonar, ese paciente debe recibir
obligadamente anticoagulación con heparina o con heparinas fraccionadas o de bajo peso molecular, dependiendo de diversas circunstancias, pero hay una gran diferencia en un paciente que tiene tromboembolismo pulmonar asociado a COVID cuando iniciamos tempranamente anticoagulación, porque un inicio tardío puede significar un cambio hacia la fatalidad que lamentablemente está ocurriendo en una proporción de pacientes con COVID-19 de fase crítica. Claro, y lo mismo en el caso de la inflamación, doctor. Efectivamente, puedes identificar de manera relativamente temprana cuando el proceso inflamatorio está siendo importante y además te auxilias de estudios de laboratorio, como es la medición de interleucina 6, una de las citocinas proinflamatorias de las que hemos hablado aquí con frecuencia, la determinación de ferritina, que es un indicador secundario de un proceso inflamatorio, la velocidad de sedimentación globular, pero también puedes, a través de unos productos que se conocen como de degradación de la fibrina, en donde está el dímero D, identificar si el paciente va a requerir o no anticoagulación. Si además de esto el dímero D está elevado y tienes una tomografía axial computarizada con fase angiográfica que demuestra que existe un tromboembolismo pulmonar, ese paciente debe recibir heparina, debe ser anticoagulado de forma inmediata para modificar el mal pronóstico. Doctor, hay una revisión, ayer hablábamos hablábamos de el ojo clínico de los médicos. En estas revisiones que se suelen hacer en consulta, ustedes utilizan lo que llaman el estetoscopio. Claro. ¿Se puede detectar alguna anomalía en los pulmones? Regresando de la pausa, nos claro, con lo mucho responde, gusto. doctor. Con todo gusto. Vamos Belén. a la pausa, regresamos con más información. Y con base en algunos estudios y encuestas que se han realizado, pacientes que tuvieron COVID-19 sospechan que contrajeron el virus cuando fueron a un restaurante. Adultos contagiados con COVID-19 tuvieron 2 veces más posibilidades de contagio en un restaurante, de acuerdo con un análisis de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades en Estados Unidos. Comer fuera de casa puede ser factor de riesgo importante asociado con la infección por SARS-CoV-2, donde el uso de la mascarilla y el distanciamiento social son difíciles de mantener. El estudio fue realizado con 314 personas a quienes se les hizo una detección del coronavirus en julio al presentar síntomas. Los resultados arrojaron que 154 dieron positivo y 160 negativo. Los CDC encontraron que las personas que dieron positivo tenían aproximadamente el doble de probabilidad de haber comido en un restaurante respecto a quienes dieron negativo al test. A medida que las comunidades reabren, se deben considerar los esfuerzos para reducir las posibles exposiciones en lugares que ofrecen opciones para comer y beber en el lugar para proteger a los clientes, empleados y comunidades. Los informes de exposiciones en restaurantes se han relacionado con la circulación del aire. La dirección, la ventilación y la intensidad del flujo de aire pueden afectar la transmisión del virus, incluso si las medidas de distanciamiento social y el uso de mascarillas se implementan de acuerdo con las pautas actuales, informó Elizabeth Ortiz. Gracias, Elizabeth Ortiz, por esta información. Vamos ahora a Honduras. Naomi Mesa, nuestra compañera periodista de STV Telebásica, nos presenta la información. Un saludo para ti, Belén, y para toda la audiencia de Canal 44 desde Honduras. Después de 6 meses de estar paralizados, el sector transporte se reactiva esta semana. Se informó que al menos unas 1.500 unidades, incluyendo buses y taxis, podrán transitar en el Distrito Central. Y a nivel nacional serán aproximadamente unas 5.000 unidades, las que tendrán salvoconducto para poder transitar.
Esta semana se inicia trabajando con solamente el 20% de las unidades de transporte y estas están autorizadas a transitar con solo el 50% de su capacidad y siguiendo las medidas de bioseguridad por conductores y pasajeros. Por otra parte, el gobierno, a través de Semprende, lanzó esta semana la nueva estrategia de reactivación económica para ayudar a los MIPYMES, las pequeñas y medianas empresas, y emprendedores nacionales. Esta nueva iniciativa pretende llegar a más de 200,000 personas, retener y generar cerca de 73,944 empleos, propiciando un mejor ambiente de recuperación de la economía. El Consejo Nacional Electoral de Honduras, por su parte, convocó este domingo a las elecciones primarias en marzo para escoger a los candidatos que se disputarán la presidencia en las elecciones de noviembre de 2021. La ley electoral vigente establece que el CNE debe convocar 6 meses antes a la práctica de elecciones primarias, programadas para el 14 de marzo de 2021. Para estas elecciones se espera poder hacer uso de la huella dactilar digitalizada al momento de votar como forma para evitar que los oficialistas usen identidades de fallecidos o emigrantes para sumar votos a su favor. Muchos han sido los que han logrado una recuperación del COVID-19. Sin embargo, la doctora Araujo afirma que el virus no termina cuando el paciente se recupera de la enfermedad, ya que, según la epidemióloga, es de vital importancia darle un seguimiento a cada persona por la posibilidad latente de que padezca el síndrome post-COVID-19. Aseguró que, una vez suprimido el virus, aún quedan secuelas que pueden dañar severamente la salud y que Honduras debe preparar centros especializados para solamente atender a estos pacientes con síntomas post-COVID. De esta manera informamos que actualmente ya hemos sobrepasado los 67,700 casos positivos. Los recuperados son más de 17,800 personas y lamentamos la pérdida de más de 2,000 compatriotas. Es por esto que el toque de queda se extiende hasta el 20 de septiembre, continuando con las medidas de circulación segmentada de un dígito por día. Le recordamos a toda la población hondureña y de los países afectados que por su seguridad y de nuestras familias sigan las medidas de bioseguridad y que lo mejor es quedarse en casa. Para Coronavirus la Pandemia, informó Naomi Mesa de STVE Telebásica. Muchas gracias, Naomi. Como siempre, un gusto saludarte y escucharte. Doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, regresamos al tema que hoy nos ocupa. Antes de irnos a la pausa, le preguntaba ¿qué papel juega en medio de una situación como esta de pandemia de COVID-19 el estetoscopio? Pues juega un papel muy importante. Sigue siendo una herramienta básica en el armamentario del médico. Tú puedes detectar, por ejemplo, la presencia de estertores crepitantes en los campos pulmonares y con eso asumir que está iniciando un proceso inflamatorio en el campo pulmonar, en el área pulmonar, y con ello empezar a tomar decisiones de estudios radiográficos adicionales para confirmar tus hallazgos. Tú puedes identificar síndromes de consolidación pulmonar y con eso sospechar que un paciente está teniendo el inicio de una neumonía y a partir de eso tomar decisiones sobre los estudios radiográficos adicionales. Es importante, muy Vamos importante. a regresar, doctor, con este tema del estetoscopio que, por cierto, nos han estado preguntando y le planteé la pregunta porque precisamente nuestra audiencia nos ha estado preguntando sobre esta herramienta que se utiliza particularmente en la consulta privada y en la consulta interna y que, bueno, pues a final de cuentas tiene que ver precisamente con lo que hoy estamos hablando, que es el estudio de los pulmones en medio de la pandemia de COVID-19. Se lo explicábamos también al inicio de este espacio y tiene que ver con la importancia de que los médicos puedan detectar a tiempo daño pulmonar y con ello poder a su vez suministrar los medicamentos de manera oportuna que ayuden al paciente a mejorar su cuadro. Un tema que es el que le estamos proponiendo hoy a través también de nuestras cuentas institucionales en Twitter y Facebook, a través de WhatsApp, para que usted nos pueda acompañar también con sus preguntas, sus dudas, sus inquietudes. Y mira, mientras tanto le contamos que las autoridades sanitarias de México actualizaron y modificaron los criterios para diagnosticar al nuevo coronavirus.
Hace 15 días, las autoridades sanitarias actualizaron los criterios de clasificación operacionales para diagnóstico del nuevo coronavirus, informó la coordinadora del área COVID en el Hospital General de Occidente en México, Alicia Guzmán Hernández. Ahorita, antes tenías que cumplir mínimo con 3 síntomas, que era fiebre, dolor de cabeza y tos seca, para clasificarte como sospechoso de una infección respiratoria aguda. Ahora ya puede ser cualquiera de los 3, más, menos, otro de los que te mencionaba, ¿no? El dolor muscular, articular, la diarrea, el moquito así tipo agüita, el dolor para deglutir o la dificultad para respirar. Recordó que el diagnóstico de la COVID-19 es principalmente clínico, es decir, por los síntomas. Sin embargo, sí se apoyan con algunos exámenes de laboratorio. Explica. Ya de auxiliar, propiamente de laboratorio y rayos X, pues tomamos una química sanguínea para saber cómo está la urea, tomamos gasometrías arteriales para saber cómo está la presión de oxígeno, cómo está la saturación de oxígeno y el lactato. Es importante porque nos habla de qué tanta hipoxia se puede presentar el paciente. Y lo ideal pues sería hacer una tomografía de tórax para ver imágenes muy finas de lo que está pasando ante la sospecha de una probable neumonía. Pero pues desafortunadamente no todos los centros hospitalarios tienen un acceso tan fácil a un tomógrafo, por lo que pues optamos del recurso que tenemos a mano, ¿no? Que es una radiografía de tórax en la que podemos ver si ya hay un infiltrado bien establecido, el patrón que tiene. Advirtió a la población a que ante los síntomas antes descritos se debe acudir al médico, porque además ya se acerca también la época de influenza y una persona puede padecer las 2 enfermedades al mismo tiempo, informó Rocío López Fonseca. Gracias, Rocío, por esta información. Y mire, dentro de las inquietudes o entre las inquietudes que nos han hecho llegar también es qué tan riesgoso o peligroso puede resultar hoy por hoy viajar en tren, en autobús o incluso en avión. Estas respuestas están planteadas dentro de un artículo publicado recientemente por la BBC de Londres en la que especifica los autobuses y subterráneos. Aún no se tiene claro exactamente qué tan riesgosos son para contraer COVID-19. Se sabe que uno se contagia de virus similares al inhalar gotas expulsadas por la tos o los estornudos de una persona infectada o tocando superficies contaminadas con estas gotas. Se cree que probablemente el coronavirus no permanece en el aire de la misma forma que la gripe. Por ello, se necesita estar en contacto cercano con otra persona para contagiarse. El Servicio Nacional de Salud británico define como contacto cercano estar dentro de un radio de al menos de 2 metros de una persona infectada por más de 15 minutos. Por esta razón, el riesgo potencial de infectarse en tren o un autobús depende de qué tan llenos de gente estén. Y esto varía evidentemente según el horario y la zona. Según un estudio publicado en 2018 que tomó como ejemplo el metro de Londres, hay una relación estrecha entre el uso del subterráneo y la posibilidad de contagiarse de enfermedades respiratorias. Lara Gosse, autora de la investigación del Instituto Global Health, dice que los resultados mostraron que las personas que utilizaban el servicio de metro con frecuencia eran más vulnerables a sufrir síntomas del tipo que provoca la gripe. Muestra en particular que los vecindarios con menos líneas, donde la gente se ve forzada a cambiar de metro una o más veces, el índice de enfermedades como la gripe es más alto en comparación con las zonas con mejor servicio, donde los pasajeros pueden llegar a su destino con un viaje directo, según esta investigadora. Si uno viaja en un tren o autobús relativamente vacío, los riesgos son diferentes. También es importante que tan bien ventilados estén los vehículos y cuánto tiempo uno pasa dentro de ellos. Limitar el número de encuentros cercanos con personas y objetos potencialmente infectados es importante. En términos de viajes, evita en lo posible viajar en la hora punta, dice la investigadora, y añade que de haber opción, es mejor elegir una ruta que involucre solo un medio de transporte.
David Navarro, asesor especial sobre el coronavirus de la Organización Mundial de la Salud, dijo a la BBC que si bien el transporte era algo a considerar, la evidencia sugería que esa suerte de contacto fugaz al viajar con otra gente no parecía ser por el momento la fuente de transmisión más importante. ¿Qué pasa con los aviones? Esta es otra de las grandes preguntas que hoy por hoy se hace la humanidad y que constantemente ustedes nos han planteado. Según este artículo, se cree comúnmente que hay más posibilidades de enfermarse en un avión porque ahí se respira aire estancado. De hecho, el aire en un avión puede ser de mejor calidad que en una oficina promedio y casi seguramente mejor que en un tren o un autobús. Aunque hay más gente por metro cuadrado en un avión lleno, el aire se cambia a un ritmo mucho más rápido. Kim-Yuan Chen, profesor de la Universidad de Purdue en Estados Unidos, que investiga la calidad del aire en distintos vehículos de pasajeros, estima que el aire en un avión se cambia completamente cada 2 o 3 minutos, en comparación con el de un edificio con aire acondicionado, en donde cambia cada 10 o 12 minutos. Eso es porque cuando estás en un avión, el aire que respiras se limpia con el llamado filtro para partículas del aire de alta eficiencia. Este sistema puede capturar partículas más pequeñas que los sistemas de aire acondicionado tradicionales, incluidos los virus. El filtro absorbe aire fresco del exterior y lo mezcla con el aire que está en la cabina. Eso significa que en todo momento la mitad del aire es fresco y la otra mitad no lo es. Muchos sistemas de aire acondicionado tradicionales simplemente recirculan el mismo aire para ahorrar energía. Además de aspirar las gotas expulsadas por una persona infectada, otra vía de transmisión es por el contacto con superficies contaminadas. Vicky Hertzberg, de la Universidad Emory en Estados Unidos, tomó muestras de superficies en 10 vuelos intercontinentales en 2018 y descubrió que se veían como las muestras de la sala las muestras de la sala de una casa. En otras palabras, no había nada notable en las muestras tomadas en un avión con las pruebas que había hecho en edificios y otro tipo de transporte. Aún así, es difícil generalizar sobre los riesgos de cualquier forma de transporte porque hay varios factores que aumentan o reducen el vuelo. Por ejemplo, en un vuelo largo, los pasajeros se mueven más. Si tienen el virus, hay más riesgo de que se propague. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, el sitio de más riesgo en un avión son las 2 filas delante, detrás o al costado de la persona infectada. Sin duda alguna, un artículo por demás interesante. Ya escuchó usted, estos sitios, tanto los trenes, los autobuses, como los aviones, pueden ser más o menos riesgoso dependiendo de diferentes factores, sobre todo la cercanía que se tenga con el resto de los pasajeros. Escuchábamos ya en el caso de los aviones, este dato es por demás interesante, cómo el aire se limpia con mucha más frecuencia de lo que pudiera ocurrir, por ejemplo, en un edificio o en una oficina. Vamos a hacer una pausa, la última, regresamos con mucho más. Y una iniciativa público-privada argentina desarrolla un dispositivo clave para detectar presencia de coronavirus. Especialistas del Instituto Nacional de Tecnología Industrial INTI de Argentina, junto con una empresa privada, diseñaron un equipo imprescindible para las pruebas de diagnóstico rápido del nuevo coronavirus que permite sustituir importaciones, reducir costos y abastecer la demanda interna que actualmente afronta un faltante de stock. Se trata del termobloque para amplificación isotérmica IBEMA BK24, que se utiliza para el tratamiento térmico de muestras para detectar la presencia del virus, según explicaron Mijal Mas, ingeniera eléctrica que trabaja en el Centro de Micro y Nanotecnología del INTI, y Javier Bailan, presidente de la empresa IBEMA Desarrollos, dedicada al equipamiento para la biología molecular. Es un equipamiento más simple, de menor costo, y más accesible para complementar las técnicas de diagnóstico. Esto se podría hacer con lo que es
de un termociclador que utiliza la técnica de PCR, y en este caso se utiliza una técnica más simple con un equipamiento más simple y accesible a cualquier laboratorio. Los termobloques existentes en el mercado argentino para procesar las muestras no tenían la precisión del control de temperatura necesario y tenían un problema extra, ya que necesitaban una tapa calefaccionada para evitar que las muestras se condensen. El nuevo producto responde a los requerimientos específicos del equipo ELA Chemstrip, que en menos de una hora permite detectar si una persona tiene coronavirus a partir de un hisopado. Con información de la oficina en Buenos Aires, Argentina, Noticias Xinhua. Vamos a la línea telefónica. Ahí se encuentra nuestra compañera Isaura López Villalobos. Isaura, cuéntanos cómo amanece el mundo hoy respecto a las cifras de COVID-19. Hola, ¿qué tal? Buenos días, así es, pues el mundo amanece con 29.323.000 personas que se han visto afectadas por COVID-19 desde que inició esta pandemia en el mundo. Los países con el mayor número de casos, principalmente los 10, son Estados Unidos con 6.557.802 personas, le sigue la India con más de 4.900.000 personas, Brasil con más de 4.300.000, Rusia con más de 1 millón, Perú con 733.860, Colombia con 721.892, México con 671.716, África 650.749, le sigue España con 593.730 y Argentina con 565.446 personas que han enfermado por COVID-19. Mientras que las defunciones, los países con el mayor número registrados que a la fecha, de acuerdo a datos del mapa de Johns Hopkins, son 929.444, son Estados Unidos, Brasil, India, México, Reino Unido, le sigue Italia, Francia, Perú, España y también le sigue Irán y Colombia. Pero también informar que de acuerdo a un estudio que se está realizando y se dio a conocer este lunes, llamado o titulado Un mundo desorganizado, pues se afirma que el mundo no estaba preparado para la probabilidad muy real de que una pandemia mortal se extendiera por todo el planeta, matando a millones de personas. Sí. El documento ofrece una dura crítica de la respuesta mundial a la COVID-19 y la califica como un fracaso colectivo al no haber tomado en serio la prevención, la preparación y la respuesta ante una pandemia y al no haberla dado de prioridad y no haber dado la prioridad correspondiente, según se informa en lo que es el área de la Organización de las Naciones Unidas. Se está dando a conocer pues este informe reciente. También se señala que destaca que pese a los esfuerzos de muchos líderes por aplicar medidas tempranas basadas en la ciencia, la investigación y las buenas prácticas, la falta de rendición de cuentas por parte de las dirigentes dio lugar a cada vez más profundo déficit de confianza que obstaculiza los esfuerzos de respuesta. Sí. Pues es parte de este informe. Muy bien. Isaura, gracias por la información. Buenos días. Isaura López Villalobos. Regresamos con el doctor Héctor Raúl Pérez Gómez. Doctor, pues a unos minutos de despedir y solamente para recapitular, nos hablaba antes de irnos a la pausa sobre el uso todavía del estetoscopio. ¿Qué es lo que se puede escuchar? ¿Qué hallazgos se pueden localizar con este aparato, doctor? Bueno, una cantidad significativa de hallazgos. Es fascinante utilizar el estetoscopio, como es fascinante el uso de la clínica, Belén. La clínica debe ser hoy por hoy mucho más utilizada por los médicos que ir directamente al uso de las tecnologías, porque la clínica es lo que debe guiar las decisiones sobre la tecnología que posteriormente debemos utilizar para la confirmación de las patologías. A través de la clínica y específicamente a través de la auscultación, lo cual hacemos con el estetoscopio, podemos, decía, si revisamos los campos pulmonares, escuchar, por ejemplo, estertores. Son diferentes ruidos que se escuchan al momento de la inspiración y de la expiración del paciente. Por ejemplo, tenemos estertores gruesos que habitualmente denotan que se trata de una enfermedad bronquial,
pero tenemos otros muy finos a los que conocemos como alveolares, y esos se presentan más en las enfermedades tipo neumonías. Pero tenemos otros, por ejemplo, que son sibilantes, y es lo que escuchamos como un silbido en los pacientes que tienen enfermedad pulmonar obstructiva crónica, como asma, etcétera, y en quienes escuchamos que en la fase expiratoria frecuentemente silban, incluso en ocasiones los escuchamos a distancia. Bueno, el estetoscopio nos sirve para escuchar todo ese tipo de sonidos. El estetoscopio, por supuesto, es una herramienta básica para escuchar el corazón, para identificar arritmias, para identificar lo que llamamos frotes, que es exactamente eso, como si se frotaran dos membranas entre sí, y literal, se puede tratar de las membranas conocidas como pleuras o de la membrana pericárdica sobre el corazón, lo cual puede ser un indicio clínico de que el paciente está empezando a desarrollar derrame pleural o derrame pericárdico. El estetoscopio, además, no solamente nos sirve para escuchar el corazón y los pulmones. Seguramente muchas personas han identificado que uno le coloca el estetoscopio al abdomen de los pacientes. Bueno, ahí es para escuchar los ruidos intestinales, por ejemplo. ¿Y qué decir del uso del estetoscopio para escuchar el latido fetal? El estetoscopio, hay un estetoscopio especial para latidos fetales, pero los obstetras utilizan el estetoscopio para identificar la frecuencia cardíaca del bebé, si existe aceleración o desaceleración dependiendo de ciertas circunstancias, y a través del estetoscopio ellos frecuentemente identifican cuando un bebé está teniendo sufrimiento fetal. Entonces el estetoscopio sigue siendo una herramienta fascinante, una herramienta extraordinaria. Y a propósito, ¿tú sabes cuál es la parte más importante de un estetoscopio, Belén? No, doctor, no, ni idea. ¿No? No. Ok. La parte más importante de un estetoscopio son lo que hay en medio de las dos olivas. Las olivas son esas bolitas de hule que sirven para que no lastimen el oído. Pues lo que está en medio de las dos olivas, eso es lo más importante en un estetoscopio. Oiga, doctor, y hablando de un paciente de COVID, ¿podría identificarse algún daño pulmonar? ¿Han identificado si, por ejemplo, los pulmones se escuchan distinto cuando un paciente tiene COVID? Estamos hablando, a lo mejor, doctor, de neumonía, ¿no? Pudiéramos pensar, pero ¿se ha encontrado algo distinto? No, realmente no. Algo que sea distintivo en COVID y que tú puedas escuchar a través del estetoscopio, realmente no. Lo que tú escuchas es un cierto tipo o grupos de sonidos que te llevan a sospechar que el paciente puede estar teniendo una neumonía, y ya a partir de ese primer hallazgo el paciente va a un estudio radiográfico, y ahora sí, en el estudio radiográfico tú puedes identificar que el paciente tiene una neumonía, y si es de tipo intersticial, como es la de COVID-19, o alveolar, que no es el tipo de neumonía que se presenta en COVID-19. En la intersticial tenemos imágenes conocidas como en vidrio despulido o deslustrado. Habitualmente en COVID estas imágenes están en las partes más periféricas y más bajas del pulmón, más basales del pulmón, y esos sí son hallazgos muy orientadores a la posibilidad de que esa neumonía atípica e intersticial sea por COVID, porque dicho sea de paso, hay muchos patógenos que también pueden generar neumonías con hallazgos radiográficos muy similares. Tan solo las neumonías causadas por otros virus, las neumonías causadas por patógenos como por ejemplo clamidias, pueden generar neumonías atípicas y verse de forma muy similar a la que causa COVID-19. Por eso luego las pruebas de laboratorio de tipo molecular, como la PCR,
para detectar RNA viral en exudado nasofaríngeo, pues es fundamental porque ahí ya completas todo el círculo. Claro. Tú lo escuchaste con el estetoscopio, tú lo comprobaste con un estudio radiográfico o te acercaste más al diagnóstico, pero finalmente lo comprobaste a través de un estudio de PCR en el exudado nasofaríngeo. Doctor, pues de esta manera llegamos al final del programa. Sería interesante en alguno de los próximos programas hablar de la gente que tiene neumonía, pero no tiene COVID. Claro. Que esto está ocurriendo también, doctor, ¿no? ¿Cuál es el procedimiento? Y seguramente cuando a alguien le diagnostican neumonía en estos tiempos, pensará seguramente es COVID y no necesariamente. Qué buen punto, Belén, claro. Un tema que lo vamos a abordar en los siguientes días, doctor. Como siempre, muchísimas gracias. Con todo gusto, querida Belén. Un gusto, como siempre, también compartir con usted este espacio. Le invitamos para que nos sintonice en el siguiente programa de Coronavirus, la pandemia. Hasta entonces. Coronavirus, la pandemia. Coronavirus, la pandemia.